por qué es positivo entrenar la fuerza? ¿Por qué es tan bueno levantar hierros? Pues al final, según... Y esto me encanta que vaya avanzando la ciencia y vaya sacando cada vez más argumentos. Porque hasta hace unos pocos años se decía que entrenar fuerza es importante y es necesario porque al final nuestro sistema musculoesquelético es el sistema de sostén o de soporte, es el que nos genera movimiento y de cara a mejorar tu calidad de vida, tu capacidad funcional, pues una mayor calidad y cantidad de masa muscular hasta cierto punto te interesa más. Sigue evolucionando la ciencia y te van diciendo que el músculo ya no solo es un tejido contráctil y que genera movimiento, sino que es un órgano paracrino, es decir, que tiene funciones hormonales en sistemas distintos al propio músculo, que tiene funciones o tiene efectos sobre la producción de BDNF o de factores de protección cognitiva, que tiene funciones sobre la mejora de la reserva cognitiva y puede reducir el daño de algunas enfermedades, que tiene, por supuesto, efectos a nivel de secreción de dopamina, del sistema de recompensas. Es decir, tenemos un tejido que está diseñado para movernos bien, para evitar que las estructuras pasivas, osteoligamentosas, tendinosas, tengan carga de más, que al final son un sostén estático, y este sostén dinámico, que es el músculo, es el que debería encargarse de producir la fuerza y de asimilarla, que si está bien trabajado y en cantidad y calidad adecuada, va a hacer que nuestra estructura sufra menos, que funcione mejor a largo plazo, que otros órganos o tejidos funcionen mejor, que los factores proinflamatorios a nivel de sistemas orgánicos estén mejor regulados, que el sistema nervioso central trabaje mejor. Joder, si la forma de que mejor responda el músculo es entrenar la fuerza, no puede haber más argumentos a favor de que lo que tienes que hacer es entrenar fuerza. Y de hecho hay algunos científicos en nuestro país y en el mundo que te dicen que lo único que se puede entrenar para mejorar el rendimiento físico es la fuerza, llamada de distintos nombres o poniéndole coletillas. Sí, podemos hablar de velocidad o de potencia o de resistencia. Exacto. Sí, al final es masa por aceleración. Es decir, si hay un movimiento, tiene que haber una fuerza. Y si ese movimiento se acelera, hay una fuerza ahí, ¿no? El otro día estaba leyendo un paper sobre esto y lo describían en el preámbulo. Decían que aunque el sistema muscular no se considera como un órgano, se considera como la piel, el órgano más grande, es un poco lo que decías tú. El músculo es más parecido. O sea, habría que reivindicar la función del músculo, el órgano más grande del mundo sería de nuestro cuerpo, sería nuestro sistema muscular. Y una de las cosas que decía en el paper es que el sistema muscular está constantemente escuchando todo lo que pasa en el cuerpo. Está escuchando lo que pasa en el cerebro, está escuchando lo que pasa en los huesos, lo que pasa en el páncreas, lo que pasa en la sangre. O sea, que es como un tampón de modulación y de homeostasis absoluto. Y claro, la calidad de tanto las fibras como de la comunicación de las fibras es absolutamente fundamental. Y por eso yo creo todos estos descubrimientos sobre mejora del deterioro cognitivo, regulación del azúcar, por supuesto pérdida de peso, incluso a nivel de aprendizaje, ¿no? Es brutal. Entonces, ¿cómo conseguimos entrenar la fuerza? Porque más que los ejercicios que se hacen o la carga que se mueva, a mí lo que me parece entender entrenando contigo fuerza es que es el cómo. Es el cómo haces las cosas y cómo las estructuras intrasesión y entre sesiones, lo que marca la diferencia entre ahora estás entrenando fuerza o probablemente más predominancia hacia la fuerza, ahora estás haciendo otra cosa. Es verdad que somos muy vadillistas, digamos, es decir, venimos de la escuela de Juan José González Vadillo, que es uno de los mayores expertos del país y seguramente del mundo en entrenamiento de fuerza. Y bueno, pues nos desvinculamos en ciertos puntos de su discurso, de su metodología, porque cualquier discurso estanco al final consideramos que va a tener sus limitaciones, pero es cierto que el eje que seguimos es el suyo. Y en base a esto hay que tener, o yo siempre transmito que hay que tener claras ciertas bases para entrenar la fuerza. La primera, según este hombre y según lo que va diciendo la ciencia con los años, es que si yo quiero de verdad estar entrenando la fuerza, la idea es que movilices la carga que movilices, puesto que vas a conseguir valores de fuerza máxima infinitos en función de las infinitas cargas que pueden manejar. La intencionalidad tiene que ser mover esa carga a la máxima velocidad voluntaria, en fase concéntrica y de forma activa. Yo aquí matizaría que esto tiene que venir de la mano de un control. Porque es cierto que si te vas a la fuerza, al paper que habla de esto, no te habla de control, te dice muévelo todo lo rápido que puedas y no piensan en las posibles consecuencias. Entonces,
yo puliría y diría que hay que tener cierto control. La premisa básica, máxima voluntad de levantar a la máxima velocidad, que esto es lo que se llama explosividad, que luego cuando hablamos de terminología, ¿no? Entrenamientos de explosividad, si explosividad es un carácter, Claro. es una intención, no confundamos términos. Lo siguiente que hace falta para entrenar la fuerza sería un contexto estable. Y yo aquí diferencio contexto externo, contexto interno y contexto cognitivo. Con contexto externo, siempre me gusta remitir a estas imágenes cuando se empezó a poner de moda lo de entrenamiento funcional hace unos años y veías a un tío haciendo una sentadilla encima de un fitball con una barra con 80 kilos. Está muy bien para ir al circo. ¿Cuántos cruzados han roto? Efectivamente. Ese señor luego en la siguiente foto está así hecho un nudo en el suelo. O sea, qué innecesario. O sea, qué estímulo tan innecesariamente exigente a nivel coordinativo. Y sobre todo, que si la base no es estable, la base sobre la que tú aplicas la fuerza para intentar transmitirla no es estable, la producción de fuerza no va a poder maximizarse, la velocidad no va a poder ser la máxima intencional y por tanto te saltas el primer paso. No estás haciendo un entrenamiento de fuerza. Y que en algún momento dado tu propio cuerpo se tiene que convertir en el sitio estable. Efectivamente. Tiene que llevarse, tienes que sujetar la fuerza que aplicas en algún lado y si no tienes suelo, si no tienes tierra, te la comes. Correcto. Ese sería el segundo punto. Evidentemente, cuanto más estable el contexto externo, mejor, y necesitamos un contexto interno estable. Y esto va asociado a ese control y va asociado a la transmisión de fuerzas. Si yo voy a aplicar fuerza con a priori mis extremidades, si mi núcleo, eso que llamamos core, no puede ser firme o estable y transferir las fuerzas, si mis complejos articulares, cintura escapular, cintura pélvica, no pueden ser estables y transmitir las fuerzas, se va a limitar cuánta fuerza aplicas. Y por tanto, no vas a poder producir la máxima velocidad, volvemos a no cumplir la primera. Y en cuanto a contexto cognitivo, hago referencia, o nos gusta hacer referencia, a que si tú quieres ser lo más eficiente produciendo fuerza en un gesto, este gesto tiene que estar bien aprendido, dominado y ser controlable. Contextos excesivamente abiertos de movimiento o muy variables o con cargas muy inestables no te van a permitir maximizar la aplicación de fuerza y por tanto la velocidad. Y esto es para decir que cualquier movimiento que hagas te va a poder ayudar a mejorar la fuerza en unos u otros sistemas, pero cuando quiero maximizar la aplicación de fuerza, los patrones de levantamiento básicos, estables y estancos, multiarticulares a ser posible y complejos por cuestiones de transmisión a lo funcional de nuestro movimiento, van a ser los más interesantes. Entonces, tendríamos que ser capaces de levantar la máxima velocidad voluntaria sobre contextos estables, con estabilidad central y con estabilidad sobre el patrón de movimiento. Vale. Y luego, sabemos que vamos a incidir más sobre esa producción de fuerza cuando trabajamos a unos umbrales de nuestra capacidad de mover cargas determinados, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Cuéntanos. Pues mira, de nuevo remitiéndonos a Vadillo, lo que defiende, y es verdad, es que ante cualquier porcentaje de carga, de tu carga máxima, moviéndolo a la máxima velocidad, tú emites un valor de fuerza máxima. Y lo que defiende es que con cualquier porcentaje de carga que tú entrenes, vas a producir adaptaciones sobre tus valores de fuerza máxima en cualquier rango. Y esto, científicamente hablando, es cierto. Sin embargo, llevado a la práctica, hay un pequeño pero. Y ese pero es que si tú acostumbras a entrenar con un 40-50% de tu capacidad máxima de carga, si nos vamos a un patrón de sentadilla, tú tienes 100 kilos en una sentadilla trasera y siempre entrenas al 40-50%, si esa máxima velocidad, vas a producir mejoras en tu fuerza máxima, en tu sistema neuromuscular. Y posiblemente tu 40% suba y tu 100% también suba. Sin embargo, el día que te pongas esos 100 kilos, que si ha subido 10 puntos porcentuales, ahora van a ser 110, encima, la realidad es que tu sistema nervioso no va a saber enfrentarse a ellos, aunque seas capaz motrizmente de manejarlos. Teóricamente tienes esa fuerza máxima, teóricamente, cuando te pones es demasiado reto, demasiado extraño, porque tu sistema nervioso no está habituado porque estás muy alejado. Efectivamente. Entendible. Y al revés podría pasar igual. Si solo trabajas con rangos altos, aplicar fuerza ante cargas indefinidamente bajas no siempre es fácil, porque ante resistencias que no te restringen la aplicación de fuerza, no todo el mundo y no siempre puedes aplicar valores de fuerza máxima. Esto por un lado. Y por otro, es cierto que ese componente neuromuscular, esa excitación a altos umbrales de estímulo, parece ser que nos produce más efectos o tienen efectos más potentes o de más arrastre en porcentajes de carga altos tirando a sus máximos. Entre ese
según el manual que revises, 75-80% hasta el 95-100%, teniendo en cuenta que el 100 va a presentar unos riesgos que tampoco compensan mucho quedarte un poquito más abajo. Entonces hablaríamos de esos porcentajes altos, casi submáximos. Sí, o sea, esta gente que entrena mucho la fuerza y que suele trabajar con cargas máximas a 1 RM, a no ser que estés súper adaptado y como muy bien organizado, muy constante, muy consistente y muy disciplinado con esto, para el común de los mortales quizá es demasiado... El riesgo-beneficio como que no cuadra mucho. No está muy compensado. Entonces, perdón, no, dale. Que incluso en esos sujetos muy entrenados y muy adaptados, las diferencias en cuanto a las adaptaciones que vas a generar entre trabajar al 1RM, 1RM, diríamos que es las siglas de una repetición máxima, carga que pueden manejar una vez y no dos de forma voluntaria y concéntrica. La diferencia entre trabajar al 100% al 1RM y trabajar al 90-95% son muy pequeñas, por no decir en la mayoría de los casos nulas. Entonces, Entonces, por lo que yo he ido entendiendo, nos vamos a quedar en un umbral que simule ese 70, 75, 80%, que normalmente nos lo vamos a encontrar en una... Tú siempre lo describes como el ratio de esfuerzo percibido, ¿no? Es decir, vamos a tirar 6 repeticiones y como si tuvieses 10, o sea, con la sensación que... o algo así, ¿no? O que puedes hacer 9 o que puedes hacer 10. ¿Eso nos lo puedes elaborar un poquito para...? Por supuesto. No lo expliques como un idiota como yo. No está nada mal explicado, ¿eh? De hecho, seguramente se comprenda mejor que la turra que suelte yo ahora. De cara a cuantificar la intensidad, que va a ser pues, uno de los parámetros más importantes para determinar los efectos de nuestro entrenamiento de fuerza, hay varias medidas. Y a día de hoy lo más moderno, lo más a la orden del día es el control de la velocidad. Lo que dicen estas teorías es que la velocidad a la que tú manipules una carga o desplaces una carga correlaciona con el porcentaje de intensidad que supone para ti, de forma relativa. Y cada patrón de movimiento de los estudiados, sentadilla, press de banca, press militar, peso muerto, tiene unas métricas de velocidad sacadas de muestras muy variables que son sumamente precisas. Y te dice que el 1RM va a tanta velocidad, el 90% a tanta, y es bastante fino. Y luego, otra cosa que te dice es que cuando entrenamos fuerza, los mejores efectos de cara a las adaptaciones neurales se consiguen con una determinada pérdida de velocidad, es decir, alcanzando cierto grado de fatiga y no yendo al fallo, no trabajando a todo lo que se da. Este grado de fatiga en miembros inferiores iría entre un 10 y un 15% de pérdida de velocidad respecto a la de la primera repetición. Por ejemplo, si hacemos sentadillas y la primera repetición vamos a 1 metro por segundo, el 10% de pérdida de velocidad de ese primer metro por segundo. Ahí sabes que estás llegando al punto de fatiga donde empezarías a producir adaptaciones de fuerza. Ahí sabes que estás llegando a un punto de fatiga donde si continúas acumulando fatiga, las adaptaciones por vía neural empezarían a verse deterioradas. Ah, vale, o sea, es lo contrario. Efectivamente. Vale. Por encima de esa pérdida de velocidad tendríamos otros efectos, pero la vía neural se vería deteriorada. Vale. Por la acumulación de amonio y de hidrogeniones, por el tiempo tardío de recuperación del sistema nervioso central entre series y entre sesiones. Entonces, este 10-15% de pérdida para miembros inferiores, que en miembros superiores está en un 25-30%, toleran mejor esa fatiga, sería donde, digamos, estaría la pérdida de velocidad óptima. Y lo curioso de esto es que ese 10-15 en miembros inferiores, 5 incluso, y ese 25-30 hasta 35 en miembros superiores, es más o menos, o son más o menos, la mitad de las repeticiones posibles por serie. Es decir, si tú a un 80-85% puedes hacer entre 5 y 8 repeticiones, esa pérdida de velocidad va a ir a que hagas 2-3 repeticiones. Si a un 70% puedes hacer 12-15, esa pérdida de velocidad va a estar en 7-8 repeticiones. Y la verdad es que cuando pones un encoder, un transductor de velocidad, y haces esto, es altamente preciso. Altamente. Entonces, ahí nos iríamos. Y esto que hablabas de haz tantas repes pensando en tantas, son formas que tenemos a mano y mucho más sencillas de prescribir la intensidad. Si vamos a buscar haz 4 repeticiones o haz, como has dicho, 6, pudiendo hacer 10, pues estamos en esa mitad o un poquito más de la mitad, y la idea es piensa en cuántas te quedan en recámara. Y esto se traduce con 2 siglas. Una sería el RIR, repeticiones en reps in reserve, que sería 10 con un RIR de 4, o 6 con un RIR de 4 en este caso, o carácter de esfuerzo, que te da las dos cosas integradas. Ya te diría que son 6 sobre 10.
que es exactamente lo mismo. Claro, entonces te vas a quedar en yo puedo mover 10, o sea, podría mover 10, según tu percepción, que eso es algo que también lo hemos hablado, que es algo que tienes que entrenar. Exacto. Es como antes que estábamos catando cafés, ¿cómo sacas todo esto, no? Tienes que exponerte, tienes que estar muy conectado a tus sensaciones, a la información que llega de tus tejidos, y luego lo que dices tú, muchas veces te tienes que exponer, porque a veces me has dicho, ¿cuántos te quedan? No, me quedan 2 o 3. Dices, sí, te quedan 8 o 10, pero si es que iba igual de rápido, pero yo no lo sé. Claro. Yo al final son estimaciones, pero esa experiencia también mola, ¿no? Al final vas aprendiendo un poco cómo hacerlo. Entonces, por resumir, nos vamos a quedar, si queremos entrenar la fuerza central, o sea, la capacidad de aplicar fuerza a la máxima velocidad posible y de mover cargas, en ese entorno en el que ya empezaríamos a perder ese 10% de fuerza en miembros inferiores, 25-30% en miembros superiores, que además es curioso y yo creo que es importante para alguien que esté escuchando, que muchas veces no se correlaciona con tu sensación de esfuerzo. Porque es verdad que tú dices en miembros superiores, dices, la pérdida de fuerza, o sea, es mayor, es como un declive más, pero a lo mejor tú estás más cómodo. Y viceversa, ¿no? Y Blas y yo lo hablamos mucho de eso, decir, joder, pues... Pero claro, no es una fatiga de sensación, es una fatiga neural, es decir, ya la velocidad se está viendo afectada. Exacto. Con lo cual, si seguimos entrenando ahí, ya nos metemos en zona suprafisiológica, destrucción, daño del tejido, vamos a producir más hipertrofia, pero no necesariamente más fuerza. Correcto. Vale, porque es importante, aunque luego entramos. Vale. Con lo cual, estamos trabajando a unas repes entre 50 y 60%, ¿no? Podría ser de lo que tú tienes. Estamos trabajando a máxima velocidad voluntaria y luego siempre hay algo que tengo yo de haber aprendido contigo es los descansos son más prolongados. Estamos hablando de descansos de 90 segundos o un minuto, 90 segundos, 2 minutos, donde vamos trabajando otros grupos musculares y luego entramos. No es como el trabajo a lo mejor de hipertrofia, que son más cortos y más continuos, ¿no? Es más o menos así. Sí, correcto. Entonces son descansos más completos, que puede ser eso, 90 segundos. Pues según el manual que revises, te hablan desde 90 segundos hasta, yo he llegado a ver, 5 minutos. Ya. Es cierto que depende de lo que te bases. Si pensamos que esa aplicación de fuerza rápida y breve se basa a nivel bioenergético en lo que se llama ese sistema de fosfágenos, en ATP y fosfocreatina principalmente, el 50%, si no recuerdo mal, de las reservas de creatina se resintetizan después de un esfuerzo intenso en unos 30 segundos. Y al minuto y medio has resintetizado casi el 90%. Entonces, a nivel bioenergético, en un minuto y medio estás en muy buenas condiciones para volver a producir fuerza. Vale. Y si te vas al sistema nervioso, parece ser que el tiempo de recuperación del sistema nervioso a nivel de placa motora y demás es un poquito más lento y llegan a hablar de 3-5 minutos. Particularmente considero que 5 minutos, aunque el sistema nervioso se haya recuperado, hay otros sistemas a nivel aporte sanguíneo, a nivel oxigenación, a nivel viscosidad de los tejidos, que están ya menos preparados de lo que estaban antes para volver a producir fuerza. Entonces, yo buscaría ese punto en torno al minuto y medio. En el que además se pueden estar haciendo otras cosas que no estén directamente relacionadas o que no estén fatigando esos tejidos. Claro, porque conviene recordar que esas adaptaciones son lo que ya lo hemos dicho, pero creo que es importante recalcarlo, son a nivel neural, es decir, es cómo se libera la acetilcolina en la placa motora, cómo las fibras tienen miosina, relacionan entre sí, los canales de calcio, producción de ATP, o sea, es el sistema nervioso viéndose estresado a unos niveles en el que necesita mejorar la maquinaria, ¿no? Entonces, correcto. Vale. Y entonces, a nivel de frecuencia, de volumen, también es diferente el entrenamiento de fuerza a fuerza que a lo mejor el entrenamiento estructural o de bodybuilding o de hipertrofia. ¿Y en qué se diferencia? Pues cuando queremos entrenar la vía neural, como ese sistema nervioso responde con intensidades y acabamos de decir que necesita tiempos de recuperación bastante más largos, y esto no es solo entre series, es entre sesiones y entre microciclos, y necesita o responde bien a fatigas no muy acumuladas, si hemos dicho que en intraserie es mitad de repeticiones posibles, esto lo que nos da a entender es que el sistema nervioso y ese sistema de fosfágenos a mucha cantidad de trabajo no es a lo que responde mejor.
y por tanto esto se traduce en las cantidades totales de volumen. El entrenamiento de fuerza por vía neural con volúmenes no muy altos responde muy bien, mejor que con volúmenes más altos, porque esos volúmenes más altos lo que haces es, tiene todo el sentido del mundo, más cantidad de volumen, acumulo más fatiga, y si lo que estoy es intentando mejorar unos sistemas que están hechos para producir mucha fuerza en poco tiempo y recuperarse bien, si les doy mucho y mucho y mucho, no parece tener sentido que sean estos sistemas los que se van a desarrollar, sino los que vienen detrás, todos los asociados a adaptaciones más estructurales, más tipo hipertrofia, más resistencia a la pérdida de fuerza. Entonces, volúmenes no muy altos, de entre 2, 3, 5, 8 series, 10 por grupo muscular, o por patrón de movimiento, quizás sería más interesante, y frecuencias, pues entre comillas, si trabajas con estos volúmenes bajos, lo más altas posibles tolerables. ¿Qué es esto de lo más altas posibles tolerables? Pues que hay sujetos que pueden entrenar de lo mismo a diario y están como nuevos, y hay mortales, como somos la mayoría, que cada 48 o 72 horas tenemos una frecuencia de repetición de un estímulo muy adecuada y eso nos permite maximizar los efectos, menos en más veces. Con lo cual ahí hay un gran depende, ¿no? Muy individualizado en cuanto a volumen. Entonces estamos hablando de una intensidad alrededor del 70%, guardándonos como la mitad de RPS en recámara, descansos completos de mínimo, bueno, más o menos 90 segundos, pocas series, 3, 4 series, 5 series por sesión y luego descansos también completos entre sesiones. Con lo cual ahí ya volvemos a lo mismo, no es tanto, aunque sí que son los ejercicios que tú dices que cumplen estas características de estabilidad, de capacidad de generar fuerza, de ser como reproducibles, ¿no? y de reclutar muchas unidades motoras, es el cómo, es cómo entrenamos. Si de repente, en lugar de hacer esas 5, hacemos 15, ya estamos haciendo otra cosa. Si de repente, en lugar de levantar a máxima velocidad, levantamos lento y trabajamos súper lento el excéntrico, estamos haciendo otra cosa. No decimos que no sea ni bueno ni malo, pero Otra cosa. Pero no estamos entrenando la fuerza. ¿Vale? Con lo cual, yo no sé si hemos más o menos cubierto todas las características así fundamentales que alguien tiene que saber para decir, ¿estoy trabajando fuerza o estoy haciendo ejercicio? Yo diría que sí. Y además lo acabas de resumir perfecto. Las 4 variables para cuantificar lo que se conoce como carga de entrenamiento son volumen, intensidad, frecuencia y densidad. En cuanto a volumen, como acabas de decir, volúmenes bajos de series, de 3 a 5 series. Si vas a hacer frecuencias bajas, porque van correlacionadas, puedes aumentar un poquito la cantidad de series. Vale. Frecuencias máximas tolerables, de 2 a 3 veces por patrón de movimiento o por grupo muscular, aunque preferiblemente patrón de movimiento, por semana o por microciclo, con intensidades altas tirando submáximas, en torno a ese 70-80%, y la densidad, que es el concepto que hace relación a tiempo de trabajo versus descanso, pues ya hemos dicho que esos descansos de minuto y medio aproximadamente entre repeticiones del mismo patrón de movimiento, con esas 24 o 48 horas entre sesiones, hasta 72 si fuesen sesiones muy intensas. Vale. O sea que lo has cubierto todo. Vale, o sea, yo creo que nos está escuchando, más o menos empieza a tener alguna idea, por lo menos para distinguir si estoy entrenando fuerza o no. Que no es poco, ¿eh? No, ya es bastante. Por eso, no es poco.